simbología, que es algo que nosotros ya debemos saber, jóvenes, como un concepto básico. Esta imagen, este símbolo, este dibujo, nos dice que es una válvula de control direccional proporcional. Pero, ¿qué significa ese término proporcional? Ya les dije. ¿Qué era, jóvenes? ¿Qué significa el hecho que sea proporcional? Variar. Perfecto, muy bien. Esa es la palabra. General, variar. Proporcionalidad significa que hay variabilidad. Específicamente de algo, no. No, no, no. Específicamente será cuando veo yo el elemento y ahí empiezo a ver qué cosa varía. Pero la palabra proporcionalidad hace referencia a eso. Es uno de sus significados. Entonces, acá ahora nos preguntamos, ¿qué cosa va a variar en esta válvula de control direccional? Muy bien, lo que va a variar, jóvenes, es su accionamiento. Pero, ¿qué tipo de accionamiento tiene esta válvula? Según el símbolo. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué tipo de accionamiento tiene? ¿Qué tipo de accionamiento tiene esta válvula direccional? Hidráulico. Hidráulico. Muy bien, Joat. El accionamiento de esta válvula es un accionamiento hidráulico. Ya, yo le pinto de celeste, jóvenes, para que no confundan las líneas que hacen referencia a un bloque. Esto es parte de didáctica que debemos utilizar para poder entender un poquito mejor. Cuando hablamos de accionamiento de la válvula, estamos hablando de la forma como la válvula se va a accionar. Ustedes saben que algunas válvulas se accionan mecánicamente con palanca. Cuando ustedes ven una palanquita, ¿eso qué es? Es el accionamiento de una válvula, ¿no? Claro. ¿Cómo se le llama a eso? Accionamiento mecánico con palanca. Pero esta válvula no se acciona mecánicamente con palanca. No. Esta válvula se va a accionar hidráulicamente con presión de aceite. Hidráulicamente. Entonces, si me dicen tipo de accionamiento de esta válvula direccional proporcional, hidráulico, hidráulico. Ahora puede ser eléctrico también, ¿ah? Ojo, puede ser neumático, puede ser mecánico también. Eso ya dependerá pues del diseño del equipo, ¿no? Del sistema. Pero en este caso es hidráulico. Entonces, ese accionamiento hidráulico, para entenderlo un poquito mejor, significa que por aquí vamos a tener el ingreso de una determinada presión, que le vamos a llamar presión de pilotaje, que viene a ser el responsable de accionar a la válvula. Entonces va a venir por acá, en algún momento, presión. ¿Para qué? Para generar una fuerza de empuje. Acá también vamos a especificar algo acá. Bueno, acá le han dibujado ellos así, de esta forma. Ahí habría que corregir, porque acá está pintado de blanquito. Cuando ustedes ven un triángulo blanquito, ¿qué significa en simbología hidráulica eso, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Se confunde, era neumático, por eso que sea. Muy bien, eso significa energía neumática. Pero bueno, acá debe ser un error de diseño, pero nosotros le corregimos. Si tienen su planito, entonces le pintan de negrito acá y ya le entendemos que es hidráulico, ¿no? Ya está. Entonces, acá me está diciendo que el accionamiento es hidráulico. Ahora, aquí algo muy importante, jóvenes. La forma correcta acá no es decir, por aquí va a venir la presión piloto y la presión va a accionar a la válvula. Eso es incorrecto, porque la presión no es quien va a accionar a la válvula. El hecho de accionar a la válvula significa que va a mover un elemento interno llamado spool o carrete. O sea, la función de aquí de la valvulita es que ese carrete, ese spool, que es el que va a dejar pasar el aceite, se mueva. ¿Quién lo va a mover? Esta línea de presión piloto va a intervenir en el movimiento de ese carrete, de ese spool.
pero la presión no lo va a mover, no es la presión quien mueve. Todo objeto, todo objeto necesita de algo para que se mueva. ¿Y cómo le llamamos a ese algo que va a mover los objetos en realidad? ¿Por qué se mueven los objetos? ¿Gracias a qué? Tercera pregunta. A ver, jóvenes, ¿por qué se mueve un objeto? ¿Qué necesita un objeto para que se pueda mover? ¿Presión? No. Fuerza. Muy bien, Denny. Fuerza, fuerza. Necesita una fuerza. Todo objeto se mueve gracias a una fuerza. Pero ¿y la presión entonces? Acá que no le mencionamos, no sirve. No, yo no estoy diciendo eso. Pero entonces recordemos la ecuación de fuerza. A ver, jóvenes, Profe, y la, la fuerza es consecuencia, la presión es una consecuencia de la fuerza, creo, ¿no, profe? claro, pero ahora recordemos nuestra ecuación básica de fuerza. ¿Fuerza es igual a qué? Fuerza es igual ¿a qué? Presión. Presión por Presión por área. área. Aceleración. No, Por área. eh, la fuerza también es producto de masa por aceleración. Ese es el concepto básico del sistema internacional, correcto. Pero ahora estamos hablando de la fuerza involucrada, la gravedad, ¿ya? Y a la fuerza le vamos a definir como el producto de presión por área, ¿ya? Involucrando la presión, ¿cómo vamos a lograr una fuerza? Vamos a lograr con un determinado valor de presión que se va a aplicar sobre un área. Entonces, para generar una fuerza necesitamos ¿qué cosa? Presión y necesitamos un área donde se aplique esa presión. Entonces, tienes presión que está llegando acá. Eso se va a aplicar sobre el área del spool o del carrete y ¿qué va a generar? Una fuerza. ¿Una fuerza de qué? De empuje. Ahora sí ve, ya queda más claro, es lo correcto. Porque si yo les digo, jóvenes, viene la presión acá y la presión acciona la válvula, estoy mal, pues. No es así. Y eso es muy importante porque cuando hablamos aquí mismo, en este curso, de la válvula de presión diferencial, de presión y área diferencial, ahí vamos a tener que eh, explicar la diferencia que vamos a tener entre presión, área y fuerza. No lo podemos mezclar. Entonces, si yo tengo esta idea acá, no voy a entenderlo fácilmente. No lo voy a entender fácilmente. También nos va a servir para entender cómo es que funciona la bomba de desplazamiento volumétrico variable, porque ahí también vamos a tener una diferencia bien marcada entre presión y fuerza. Y si nosotros pensamos que la fuerza es el que empuja, ya no vamos a entender bien eso. Por eso es importante, jóvenes, los conceptos correctos. Nos demoramos un poco, eh, detallamos el tema, porque la idea, el objetivo es que aprendamos en la medida que sea posible de la forma correcta. Ahora, tampoco pues, acá estamos diciendo que somos perfectos, no, de ninguna manera. Acá todos tenemos mucho que aprender, pero estamos en ese camino, pues. Estamos en ese camino. ¿Y cómo se demuestra ese camino? Mejorando, pues, preparándose, estudiando. Entonces, si yo veo algo que está mal, tengo que repasar, tengo que estudiar y tengo que decirlo, para que ustedes tengan el concepto correcto. Y a partir de eso también ustedes saquen sus conclusiones y ustedes también puedan seguir el camino y corregir, pues, ¿no? Si algo anda mal, si de repente hay un mal concepto, es la idea. A eso le llamamos proceso de mejora continua, pues, ¿no? Bien, entonces, la fuerza es quien va a mover, jóvenes, pero esa fuerza va a depender de la presión que le va a llegar por acá y va a depender del área del spool. Ahora pensemos algo claro, ¿eh? Vamos a encontrar aquí valores variables y valores fijos. Díganme ustedes, ¿este valor del área será un valor variable o fijo? ¿Qué me dicen? Fijo, son fijo. Perfecto, es un valor fijo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta área es pues el área del spool.
¿Y cómo nosotros aumentaríamos y bajaríamos el área del spool? ¿Cómo haríamos eso? Eso no se puede, es fijo. Entonces, esta área es fijo acá, en este ejemplo, o sea, en esta aplicación. En otro lugar podría variar, no sé, pero aquí es fijo. ¿Y qué hay con este valor de presión? ¿Fijo o variable? ¿Qué hay con este valor de presión? Variable. Ajá. Debe ser variable, jóvenes. Debe ser variable. Fíjense, ve. El hecho de que esta válvula sea proporcional significa que debe moverse su spool, debe moverse en diferentes posiciones. Debe moverse un poquito, o sea, siendo más específico, debe moverse 1 milímetro y luego puede moverse 2 y luego 3, 4, hasta 10 milímetros de movimiento, de desplazamiento. Puede moverse 3, después 4, después puede volver a 1, puede variar la distancia de su movimiento, que le decimos desplazamiento. Es variable ese movimiento, correcto. Eso permite una válvula direccional proporcional, correcto. ¿Logrará eso esta válvula? O sea, moverse en diferentes posiciones, diferentes desplazamientos. ¿Logrará eso esta válvula si la presión que le llega es fijo? ¿Qué me dicen? Si la presión es fijo, profe, el carrete se va a mantener ya por una posición fija. El Perfecto, pilotaje le está viniendo fijo. claro, correcto, muy bien, correcto. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes pueden ver en un planito una válvula direccional proporcional, bien dibujado, y también podría ser ahí físicamente, ¿ah? Tiene la capacidad de moverse en diferentes longitudes de desplazamiento y todo lo demás, pero si a esa válvula le llega un solo valor de presión, vas a tener un solo valor de fuerza. Y si tienes un solo valor de fuerza, se va a mover una sola distancia. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr que se mueva más o menos? Ya no se va a mover. Quedó ahí. Y ya sería una válvula discreta, simple, todo o nada. ¿Se dan cuenta, ve? Entonces, para lograr la proporcionalidad de la válvula, hay condiciones. Una de ellas es que esta presión piloto de accionamiento sea variable. Eso se requiere acá. Eso. ¿De dónde va a venir esta presión piloto aquí, a esta válvula de control direccional? Ajá. Esa presión piloto, jóvenes, viene, esa presión piloto viene de un sistema de control de pilotaje, que le llama así Sandvik, ¿ya? Y bueno, otros sistemas también, que va a estar determinada por una válvula principal de pilotaje, que viene a ser esta valvulita que vemos acá, ¿ya? Esta valvulita que ven ustedes acá, esta válvula que ven ustedes acá, jóvenes, es la válvula principal para el sistema de pilotaje. El aceite que le llega a esta válvula le va a llegar desde la bomba y le va a llegar desde el arranque. Pero para empezar a entender mejor el sistema, tengo que identificar qué tipo de válvula es. Ahora, ahí va otra lección. Otra lección que sirve para algunos que no sepan y ahora lo sepan, y para los que ya lo sepan, recordar. Vamos a encontrar elementos, dibujos, símbolos en el plano, cuyo nombre ya está establecido, ¿ya? Cuyo nombre ya está establecido por norma, porque acá hay una norma, por simbología, y vamos a encontrar otro nombre por la función que cumple ese elemento. Entonces, a veces las marcas, las empresas, los diseñadores, ¿ya? A veces ellos le nombran
catálogo, en su especificación, en su nomenclatura, le dan el nombre por la función. Y a veces cuando uno empieza, confundido nos tiene, porque ya no sabemos cuál es su nombre, pues, de esa válvula. Pero ya les digo, por simbología, por norma, tiene un nombre propio. Pero por la función que cumple en un sistema determinado, ya le dan otro nombre. Es como una persona, pues no, una persona tiene un nombre propio, que está ya registrado. Pero de cariño te pueden decir otro nombre, porque tú juegas o no, pero es diferente, pues, algo así. Entonces, esta valvulita, por norma, ¿qué válvula es? ¿Qué me dicen jóvenes? A ver, ¿qué nombre será? Una reductora de presión. Muy bien. ¿Qué Una más? válvula reductora Completo, a ver. regulable. ¿Qué más? Ahora, reductor de presión de dos vías, ¿De dos o de tres vías? ¿De de, dos o tres vías? de tres, Tres profesor, días. regulada a 300. De tres, regulada a 30. Perfecto, muy bien. El nombre correcto, jóvenes, por simbología, ya es válvula reductora de presión o también le puedes llamar válvula reguladora de presión. Esos nombres están registrados por norma de tres vías, de tres vías. Esta válvula reductora de presión tiene tres vías. Uno es la línea de entrada, que le suelen llamar P. Otro, la línea de salida, que le suelen llamar R, de presión reducida. Y otra, la vía, que le suelen llamar T, de tanque, que es muy diferente, muy aparte a la línea que tendríamos de este lado. Aquí tienen la válvula ustedes y aquí voy a hablar de algo también muy importante. Si yo le pinto esta línea, que no se ve muy bien en el plano, así, y luego le pinto esta otra línea, que también sale de la válvula, pero le pinto de este color verde oscuro, que se va al tanque, ya esta línea se va al tanque, ya está. Entonces, díganme ustedes, ¿qué representa esta línea que yo le he pintado de otro color, de verde fosforescente? ¿Qué representa esa línea? Drenaje. Drenaje de la válvula. Perfecto, muy bien. Eso representa la línea de drenaje de la válvula. ¿Y qué cosa es el drenaje? Lubricación del componente que lleva dentro de la válvula. Muy bien, lubricación. Ya representa, jóvenes, las fugas internas. Representa las pérdidas. Y esas pérdidas sí o sí se van a dar. ¿Por qué? Porque esta válvula tiene un carrete, un spool. Este spool se va a mover. Y para que se mueva y no se desgaste prematuramente por fricción, necesita lubricación. Y esa lubricación significa que el aceite va a fluir y obligatoriamente, así sean microgotas, va a ir acumulándose en el lado del muelle, del resorte. Y si no tenemos una vía por donde botar, drenar ese aceite, va a formar un cuerpo y el spool en algún momento no va a poder mover. Y ya tenemos fallos en la válvula, ¿ve? O sea, ¿qué significa? Que si obstruye esta línea de drenaje vas a tener problemas con la válvula, a pesar que todo está ok y resulta que esta línea se ha obstruido y tienes ese problema. Y no entendemos dónde está el problema, porque si todo está bien, entonces esa línea representa el drenaje, las fugas internas. Entonces por acá vamos a tener también un consumo, una disminución del fluido, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Ojo. Y esta otra línea de acá representa a una vía que le llamamos tanque, que va a servir, que va a servir para evacuar, para eh, conducir un volumen de aceite extra que está por demás,
que se ha metido ahí por demás, causando un exceso de presión en la salida. ¿Para qué? Para restablecer la presión normal, que en este caso sería 30 bar. Esta línea de tanque tiene un valor, una función muy importante, muy importante. Ya, ahora acá va otro concepto también, muy importante. Díganme, jóvenes, ustedes, los líquidos, el aceite, que es un líquido, ¿son compresibles o incompresibles? ¿Qué me dicen? Cuarta pregunta. Incomprensible. ¿Qué me dicen los demás? A ver, Igual, profe, no se puede comprimir. ¿qué me dicen los demás jóvenes? ¿Será correcto si yo entiendo que los líquidos son totalmente incompresibles, o sea que no se pueden comprimir? ¿Será correcto eso? Piensen un poquito. ¿Mm? Ese es otro concepto que no le entendemos bien. Los líquidos jóvenes, incluido el aceite, sí son compresibles. El detalle es que se comprimen rapidísimo, en valores exponenciales. Y una forma de entender por qué es que sí son compresibles, si ustedes tienen, vamos a imaginar acá, ¿ya? Si ustedes tienen acá una tubería, acá, ve, acá tienes una tubería, ¿ya? Fíjense, ¿ah? Y esta tubería está cerrado, ¿ya? Está cerrado. Concéntrense, ¿ah? Está cerrado esta tubería. Tú tienes ahí 100 gotas de aceite, ¿ya? Tienes 100 gotas de aceite ahí encerrado, ¿ya? 100 gotas. Vamos a hablar así. 100 gotas de aceite. Y esas 100 gotas de aceite te están generando 10 bar de presión, ¿ya? Esas 100 gotas te están generando 10 bar de presión. Ya está. Si el líquido es incompresible, díganme ustedes, ¿podrá entrar más aceite? Si es incompresible, totalmente incompresible, no se puede comprimir. Entonces, ¿puede entrar más aceite o no puede entrar más aceite? ¿Puede entrar a una gota? ¿Qué me dicen, jóvenes? Si me dicen a mí que es totalmente incompresible, no se comprime. Entonces, si es así, entonces no va a poder entrar una gota de aceite ahí, no va a entrar, no va a entrar. Y si no entra una gota de aceite, ¿cuánto va a ser la presión, jóvenes? ¿Cuánto va a ser la presión si no entra ni una gota? ¿Cuánto es la presión? 10, 10 bar, pues. profe, 10. ¿Y cómo explicas tú si en algún momento ahora tienes 15 bar? Magia. A ver, díganme, ¿cómo explicas que ahora ya no tienes 10 bar, sino ahora tienes 15 bar o 20 bar? ¿Cómo explicamos eso? Si no entra nada de aceite, incompresible, ¿cómo explicamos que la presión habrá subido? ¿Mm? Por Por la arte. restricción, profe. No, pues, ¿qué restricción hay si estás teniendo ahí ese conducto ahí? Estoy hablando de ese conducto. No he puesto una válvula de estrangulamiento, nada, estoy hablando de ese conducto. ¿Mm? 100 gotas, profesor, y que siempre va a haber 100 bares. Exactamente. Entonces, si tú tienes ahora 20 bar, es porque ha ingresado, se ha metido, así sea una microgota o se ha metido el aceite ahí para que aumente la presión. De otra forma, si tú tienes un globo y tú tienes el globo inflado, si tú no le metes más aire, ¿cómo se va a inflar más ese globo? Díganme ustedes, por arte de magia. ¿Cómo se va a inflar más ese globo?
cuando tú le metes más aire. Si tú no le metes más aire, ahí se queda. ¿Se dan cuenta? Solo que el gas es fácilmente compresible. O sea, este se comprime fácilmente. Pero en cambio los líquidos no. Se comprimen difícilmente. Profesor, hay una consulta. ¿Y el aceite? El aceite, pues, estamos hablando del aceite, que es un líquido. Entonces, el aceite también se comprime, pero recuerden, se comprime exponencialmente y basta que ingrese una microgota ahí, la presión se eleva, pero tiene que ingresar. No puede la presión elevarse de la nada. Ese es el punto. O sea, en conclusión, no es correcto decir que los líquidos, el aceite es totalmente incompresible. No, 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 sí se comprime, ¿ya? Obviamente, como les digo, exponencialmente, rapidísimo, y va a depender también de la resistencia del conducto que lo contiene, porque si seguimos tratando de meter más aceite, revienta pues la manguera o la tubería, porque es mucha presión. Entonces ahí ya tendremos la resistencia también del conducto y de todo lo demás, por eso tenemos valores de presión máximos. Bien, entonces aquí en esta línea de salida, cuando la presión tiende a aumentar rapidísimo porque se mete esa gota, esas gotas de más, se mete, entonces la presión sube inmediatamente y puede llegar a valores altísimos de presión. Entonces, qué debemos hacer para restablecer la presión normal si se ha metido, vamos a imaginar, 5 gotas de más, se metieron 5 gotas de más? ¿Qué tenemos que hacer para restablecer la presión normal, que sería 30 bar? Lo que tenemos que hacer es botar esas 5 gotas que están de más. ¿Para qué? Para restablecer la presión normal. Es como en el ejemplo anterior, ¿no? Si se metió una gota más, eso te elevó la presión a 100 bar. Y tú quieres la presión de nuevo normal de 10 bar, ¿qué tienes que hacer? Sacar esa gota, pues. Y si tú sacas esa gota, ¿cuánto tendrías? Nuevamente los 10 bar, normal, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Esa función tiene esta línea de tanque, ¿ve? Cuando hay un exceso de presión porque se ha acumulado el aceite ahí más de lo normal, ¿qué hace esta línea? Bota ese exceso de aceite. ¿Cómo entendería si yo les digo, bota la presión?